Invitado a la gente del CETEP Zona Sur, que van a estar dentro de poquito aquí en el piso con nosotros. Y también tenemos como invitado al diputado del Parla Sur, Agustín Rossi, que vamos a darle la bienvenida en este momento. Agustín, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, gracias por venir. Bueno, hoy es un día muy importante para todos los que forman parte del movimiento peronista. Se cumplen 64 años del fallecimiento de Evita. Bueno, ¿y qué reflexiones te lleva a un día como hoy? Bueno, son reflexiones múltiples, ¿no? Evita murió muy joven, murió cuando tenía 33 años y cuando ustedes se fijan, su periodo de tiempo de actuación en la vida pública es muy corto, casi 7 años solamente, de los 26 a los 33 años, del 45 al 52, ¿no? Que fue el momento en donde murió, ¿no? Digo esto y empiezo diciendo esto porque hay que dimensionar la intensidad con la cual Evita vivió durante esos pocos años de vida pública, de vida política en el primer más alto nivel de protagonismo, para dimensionar lo que es su vigencia todavía hoy, ¿no? Solamente 7 años en la vida política argentina le bastaron a Evita para seguir siendo esta figura icónica que hoy es, ¿no? Si alguien hoy representa en la historia argentina a los más humildes, a los que menos tienen, a los grasitas, como ella acostumbraba a llamar, a sus descamisados, que era otra expresión que llevaba, con la cual ella se expresaba alrededor en referencia al pueblo argentino, es Eva Perón. No hay otra figura que represente tanto la defensa de los que menos tienen, de los más humildes, como Eva Perón. Podría agregar alguna cosa más. Junto con el Che Guevara son las dos figuras de la historia argentina que se han internacionalizado, digamos, ¿no? Que han salido de las fronteras de nuestro país y son reconocidas en todo el mundo desde el punto de vista histórico. Es más, bueno, aquella ópera Evita que no refleja claramente la historia, pero fue una ópera hecha sobre Evita que fue vista en todo el mundo, ¿no? Y obviamente que sigue significando su mirada y su actuación, muchas veces miradas divergentes en la historia argentina. Están todavía los que creen de que Evita hizo lo que hizo solamente por resentimiento, y están los que creemos que hizo lo que hizo por un enorme amor al pueblo argentino, ¿no? Y siempre quedará como parte del análisis contrafáctico que hubiese pasado en la Argentina y que hubiese pasado en el peronismo si Evita no se hubiese muerto en 1952, si Perón hubiese decidido realmente que Evita sea la vicepresidenta en esas elecciones del 52. Entonces, sin ninguna duda que creo que eso es parte de las especulaciones o de los análisis. Pero lo cierto es que fue una figura joven, que murió joven, estando en su plenitud política, que estuvo solamente 7 años de actuación pública y que hoy, a más de 60 años de su muerte, mantiene una vigencia enorme y que representa icónicamente la defensa de la política sobre a los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? Y nos quedamos con el tema de la política y estaba pensando, desde Rosario pasaste al plano nacional y ahora estás en el plano internacional, diputado del Parla Sur. Muchos años también en distintos cuerpos legislativos. ¿Qué experiencia o un resumen de esta experiencia de pasar por distintos cuerpos legislativos se puede compartir con todos? Sí. La audiencia. No, bueno, indudablemente a mí me ha tocado la suerte de haber sido protagonista desde el 2005 al 2015 de 10 de los 12 años de gestión del kirchnerismo, ¿no? Y como vos decías, yo era en el 2005, era concejal de la ciudad de Rosario y pasé a ser diputado nacional y una vez electo diputado nacional pasé a presidir el bloque de diputados nacionales. Me tocó en ese carácter presidir el bloque cuando se debatieron leyes más que intensas en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Nación, desde la 125 hasta el matrimonio igualitario, pasando por YPF, la nacionalización de las FJP,
la nacionalización de aerolíneas argentinas. Me permitió hacer un libro, ¿no?, con todos esos debates que se llama Un hombre de palabra, un libro que escribí yo, que presenté en el año 2015. Y después tuve 2 años y medio al frente del Ministerio de Defensa, ¿no? Así que la verdad que estuve en el centro de la escena política durante 10 años, en 10 años muy intensos, así que la experiencia adquirida, lo que significó como experiencia política de vida es incalculable. Siempre le estaré agradecido, ¿no?, a Néstor y a Cristina haberme permitido ser protagonista de esos años, porque la verdad que yo era un concejal de acá, de la ciudad de Rosario, que tenía las mejores expectativas, las mejores intenciones, pero que cuando me convocaron para ser diputado nacional estaba haciendo campaña para ser reelecto concejal, y después, sin conocerme demasiado y sin yo experiencia como diputado, me colocaron de presidente del bloque, me renovaron la confianza 8 años, siendo presidente del bloque, primero Néstor y después Cristina, y después esos años al frente del Ministerio de Defensa. Así que estar en el equipo de colaboradores más cercanos de la presidenta, haber tenido posibilidad de acompañarla a la presidenta a distintos lugares, ¿no?, desde Naciones Unidas hasta el Kremlin, de reunirme con el ministro de Defensa ruso, o de poder haber estado compartiendo diálogos con Chávez, con Maduro, con Bachelet, con Mujica, con Lula, con Lugo. Bueno, la verdad es que eso te da una experiencia claramente enorme, que yo valoro mucho, ¿no? Valoro muchísimo. Bueno, mencionabas a muchos, algunos actuales presidentes, otros exmandatarios de distintos países latinoamericanos. Vos formás parte del cuerpo parlamentario del Mercosur. ¿Cómo ves en la actualidad la trascendencia que se le da al Mercosur, al Mercosur, al UNASUR, a la CELAC, y el contexto latinoamericano en la actualidad de la Argentina de estos últimos meses? Bueno, está claro que el contexto latinoamericano ha cambiado del 2005 a la fecha, ¿no? Esta Latinoamérica no es la misma Latinoamérica en donde entre Lula, Chávez y Néstor Kirchner le dijeron no al ALCA, ¿no? Hay un crecimiento de los partidos de derecha en Latinoamérica. Bueno, el PMDB está gobernando Brasil, los antichavistas son mayoría en la Asamblea Legislativa, de Venezuela. Nosotros perdimos las elecciones aquí en la Argentina, ¿no? Entonces pareciese que en los próximos años, sobre todo desde el punto de vista del actual gobierno argentino, del gobierno de Mauricio Macri, el proceso de integración tendría menos atención, digamos, ¿no? Yo diría que vamos a tener menos intensidad con el Mercosur, con la UNASUR, con la CELAC y con los BRICS, y va a estar más presente en la política exterior argentina, la Alianza del Pacífico, el Transpacífico, Estados Unidos y Europa. ¿Significa que el Mercosur o la UNASUR se va a desarmar? No, nada de eso va a suceder. Se ha avanzado muchísimo en este proceso de integración, son más de 20 años. Recientemente, por ejemplo, Paraguay era el último país que faltaba aceptar la incorporación de Bolivia como miembro pleno, la ha aceptado, por lo tanto ahora también en los próximos meses seguramente Bolivia va a ser miembro pleno. Va a haber, cuando usted mira el mapa, digamos, ¿no?, en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, es casi el 80% de América del Sur, es la más grave, la parte más importante del Producto Bruto de América del Sur, que deposita una enorme cantidad de recursos naturales, o sea que va a ser un bloque económico y político con fortaleza, ¿no? Ahora, las tensiones hacia el interior de cada uno de los países en el proceso de integración siempre existieron, siempre hay una tendencia a los recursos nacionalistas, en algunos casos xenofóbicos. Europa, el proceso de integración de la Unión Europea acaba de recibir un golpe con el Brexit, a partir de la cual la Gran Bretaña se retira de la Unión Europea. Entonces hay que estar muy atento, ¿no? Hay que estar muy atento porque pareciese que no están corriendo los mejores momentos para los procesos de integración, y de vuelta aparece una gran fortaleza
de Estados Unidos como centro unipolar, que de alguna manera el desarrollo de la Unión Europea y sobre todo los BRICS habían atenuado esa unipolaridad, pero bueno, los BRICS, China ya no está creciendo como crecía antes, Brasil tiene problemas, Rusia a partir del boicot que le impulsó Estados Unidos y de la baja del precio del petróleo también ha tenido problemas. Entonces hay que estar muy atento al escenario internacional. Sobre todo no habría que hacer política interna sin mirar lo que está sucediendo en el mundo. Después hay cosas que se exageran. Que el presidente vaya a una reunión de la Alianza del Pacífico como observador no significa nada. De hecho, hay presidentes de los países de la Alianza del Pacífico que participan como observadores en las reuniones del Mercosur. El Transpacífico es un tratado que no incluye al 100% de los países de la Alianza del Pacífico. Colombia no está. No aparece en la agenda, lo ha dicho Hillary Clinton, que es la que mejor mide en las encuestas por ahora, digamos, ¿no? Pero no aparece en su agenda internacional como prioritario el Transpacífico. Sí, a lo que tiene que tener miedo Argentina y lo que hay que tenerle mucho cuidado son a estos tratados que se llaman los TLC, los Tratados de Libre Comercio. Los Tratados de Libre Comercio es eliminar la frontera comercial que existen entre dos países. Entonces lo que se fabrica acá se puede vender acá sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que sucede en general es que si este es un país muy desarrollado industrialmente y este es un país que tiene una industria incipiente, termina avasallando al país con la industria incipiente y termina reprimerizando su economía. Ahora, entonces, lo que pasa con Chile, que no fabrica absolutamente nada y tiene TLC con los Estados Unidos, ¿no? Me quedo con esta idea de los TLC. Estamos ahora de que se presentó aquí en la provincia de Santa Fe el observatorio sobre las importaciones. Sí. Durante todo el mandato, tanto de Néstor como de Cristina, uno de los pilares fundamentales para reactivar la economía fue el mercado interno. Sí, sí. Como vos dijiste, se perdieron las elecciones. ¿Cómo ves este mercado interno con las fronteras cada vez más abiertas como una política de parte del gobierno? Este observatorio de la provincia de Santa Fe, que intenta decir, ojo, porque se está importando en algunos rubros más del 1000%, y cómo valoran o crees que se valora la defensa que se hizo del mercado interno en los últimos 10, 12 años. Bueno, primero yo la califico como una iniciativa más que positiva, este observatorio, ¿no? Está claro que lo que la política económica del macrismo ha generado es un achicamiento del mercado interno, un achicamiento del consumo por sobre todas las cosas y por lo tanto un mercado interno muy pequeño, ¿no? Si a ese mercado interno muy pequeño que ha llevado a la industria manufacturera argentina, por ejemplo, la industria del mueble, la industria del mueble en Cañada de Gómez y en Esperanza, la industria del calzado en toda la zona de Arroyo Seco y Acebal, la línea blanca que está en la zona sur de Rosario, en Ovidio Lagos al fondo, ha llevado a ya tener disminución de sus ventas, en algunos casos entre el 30 y el 50%, si a ese escenario usted le suma una apertura indiscriminada de importaciones como manera de tratar de controlar la inflación, bueno, es una tormenta perfecta en sentido negativo, ¿no? Porque la pequeña y mediana empresa tiene menos venta porque hay achicamiento del mercado interno. La que exportaba de tecnología mediana no tiene mercados en donde exportar, porque Brasil va a tener una caída de su Producto Bruto entre 5 y 6 puntos y Chile está estancado desde el punto de vista económico. Son los dos destinos comerciales a los cuales se exportan la mayor cantidad de productos manufacturados de tecnología mediana, que son los que exporta la Argentina. Y usted le suma al menor de venta mayores costos de producción por los tarifazos. Y si encima tiene que competir con importaciones casi a precio de dumping, bueno, la verdad es que estamos complicadísimos. Entonces yo creo que esta iniciativa que surge del gobierno y de la Unión Industrial es una iniciativa que hay que llevar adelante y la cual se tienen que sumar los gobiernos locales, las intendencias, los sectores más dinámicos de cada una de las comunidades, porque de eso depende la gran parte del empleo de la provincia de Santa Fe, ¿no? Estábamos hablando del empleo y se conoció, palabras del Ejecutivo Nacional que hacía referencia a la justicia, al fuero laboral más precisamente, y decía que los jueces tenían que flexibilizar la defensa que hacían, según la opinión del Ejecutivo,
hacia los derechos de los trabajadores. ¿Esto también es una merma al mercado interno? ¿Cómo lo podría llegar a afectar? No, eso es el principio de la flexibilización laboral. Esto está claro que si usted toma el análisis, esas declaraciones que hace el presidente al periodista Joaquín Morales Solá, y analiza el editorial del diario La Nación del día de hoy, donde pide explícitamente la flexibilización laboral, significa que lo que quieren es ir hacia un escenario en donde haya menores derechos y menos protección de los trabajadores, y en donde el sector empresario está en mejores condiciones para imponer, valga la redundancia, sus condiciones de trabajo, ¿no? Esto ya lo vivimos en los 90 y ahora lo busca de dos maneras, ¿no? Intentando generar las condiciones para modificar la legislación laboral, o planteándole claramente al fuero laboral que tenga una interpretación y una aplicación de las leyes laborales más permisiva, no tan taxativamente a favor de los trabajadores, que es como está inspirada toda la legislación laboral. El derecho laboral está inspirado, o parte de la base, de que no son dos partes iguales las que disputan. Hay una parte que tiene más poder, que es el empresario, que es el que define el futuro de ese empleador, y hay una parte que tiene menos poder, que es el trabajador. Por lo tanto, el derecho laboral genera situaciones para que ese plano inclinado natural que se dé se equilibre. Y entonces a partir de ahí se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Lo que está diciendo el presidente es que quiere que exista un plano inclinado, que no fallen a favor de los trabajadores, que no equilibren ese plano, que se le quiten protecciones a los trabajadores y que la aplicación del derecho laboral sea mucho más permisiva, o en todo caso más a favor del sector empresario. Son todos los discursos que escuchamos en los 90, ¿no? No hay más empleo porque las normas para incorporar nuevos trabajadores son muy estrictas. No hay empleo porque no se generan las condiciones de inversión necesaria para que la inversión necesaria sea la que traccione la economía. El tarifazo es porque tenemos que recomponer la rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas y productoras de gas y de electricidad, porque si no, no invierten en exploración para que haya menos gas. Bueno, son todas las excusas de un gobierno de derecha clásico, neoliberal, que bueno, yo espero que además haya una reacción de la dirigencia del movimiento obrero, ¿no? Porque la verdad que se lo están diciendo en la cara y nadie dijo esta boca es mía, ¿no? Queríamos conocer tu opinión sobre la entrevista que dio la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, menos 12 horas, recordemos que las últimas 12 horas no le dejaron terminar su mandato. Bueno, reunida con varias cadenas internacionales, hizo explotar Twitter y Facebook también, porque bueno, compartió casi 2 horas sus impresiones, y ahora queríamos conocer cuáles eran las tuyas, tus impresiones sobre esta entrevista con estos medios internacionales de parte de la exmandataria Cristina Fernández. Bueno, me parece que varias reflexiones, ¿no? Lo primero, yo creo que resulta evidente, no hay otro dirigente político con la dimensión que tiene Cristina Fernández de Kirchner. La distancia que de Cristina al resto de la dirigencia política argentina es una distancia muy alta, ¿no? Incluyéndolo al presidente. Cuando uno ve la densidad de las respuestas de Cristina y compara con que el presidente esos días también hizo 2 o 3 entrevistas con periodistas amigos, me parece que las diferencias son notables, ¿no? En segundo lugar, una reflexión sobre aquellos, esto más destinado hacia adentro y hacia afuera del peronismo, ¿no? Aquellos que piensan que Cristina está retirada, que Cristina no está involucrada en la política, que Cristina no puede conducir porque está a 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros de distancia. Bueno, me parece que han encontrado, los que han visto el programa, los que han visto por las diferentes plataformas el reportaje o lo han leído, han encontrado una dirigente política absolutamente involucrada en todas las cuestiones de la vida política argentina, con un análisis internacional muy claro, muy certero, con crítica hacia lo que está sucediendo hoy en la Argentina, con una defensa de su gobierno, pero también con autocrítica. Hay una mirada muy fuerte sobre la política industrial, en donde Cristina dice, bueno, quizás aquí que hubiese tenido que haber hecho otras cosas, pero sin ninguna duda una dirigente política absolutamente involucrada en la cotidianidad y en la coyuntura de la política argentina, con una mirada estratégica que no tienen otros dirigentes. O sea que me parece que aquellos que la dan por retirada se equivocan, y aquellos que dicen que Cristina no puede conducir porque está en el Calafate
lo que tienen que salir a decir es: no quiero que me conduzca Cristina, hay que ponerse los pantalones largos y decir eso, y no buscar algún otro tipo de argumento, ¿no? La verdad que después yo había estado con ella, la última vez que estuve con ella fue la última vez que vino, estuve como 45 minutos reunido con ella. Después muchos compañeros, amigos me preguntaban, bueno, ¿cómo la viste a Cristina? Además, le digo, la verdad que la vi espléndida. Bueno, se la vio espléndida, entre otras cosas, en la nota, en el reportaje. Bueno, me parece que Cristina, cuando hace estas cosas, cuando da una entrevista, como una rueda, cuando hace una rueda de prensa como la que hizo, y tiene tiempo y espacio como para poder argumentar. Nosotros somos un espacio político que quizás tenemos ese problema, digamos, ¿no? Nos cuesta mucho sintetizar en cliché, digamos, ¿no? En general necesitamos argumentar. Bueno, Cristina necesita argumentar permanentemente. Me parece que puede expresarse, se puede expresar con mucha claridad, con mucha contundencia y marca diferencias, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Hablabas de los clichés. Yo tenía anotado, a ver cómo los podés asociar. Sirviento de cola, campaña del miedo, pesada herencia, vamos a ver, la luz al final del túnel. ¿Cómo podemos asociar todo eso para... ¿En una sola cosa? Sí. Un psicólogo por aquí. No, bueno, me parece que lo de viento de cola fue un intento de no reconocimiento de las políticas del kirchnerismo claramente activas durante los primeros años de gestión. Como se decía que teníamos precios internacionales de los commodities hacia la alza, decía que lo único que hacíamos nosotros era aprovechar esa situación para que el país crezca. Quedó demostrado que no fue así, porque durante todos estos años hubo industria, hubo fortalecimiento del consumo, fortalecimiento del mercado interno, se crearon cientos de miles de nuevas empresas, ¿no? ¿La segunda cuál era? Tenemos varias, campaña del miedo, pesada Bueno, herencia. lo de la campaña del miedo, yo creo que nos quedamos cortos, de que fuimos prudentes. Fuimos casi como una telenovela de la tarde y tendríamos que haber tenido un Narciso Ibáñez Menta explicando lo que iba a hacer Macri, porque la verdad es que nos quedamos muy cortos, ¿no? Porque todo lo que dijimos, todo lo que dijo nuestro candidato, todo lo que dijimos nosotros durante la campaña, lo está haciendo Macri, y más aún. Por ejemplo, nosotros no hablamos de la flexibilización laboral, y Macri está hablando ya claramente de la flexibilización. Tengo otra que dice: vivíamos como un país rico. No sé si te sirve para agregar No, algo. bueno, eso es una canallada, porque todo eso tiene que ver, está dirigido a nosotros, ¿no? Está dirigido a que el pueblo argentino, vivíamos como un país rico, esa frase de González Fraga, ¿no? Diciendo, al empleado medio se le dio la posibilidad de que compre celulares, plasma, que moto, auto, que viaje. Y la verdad que lo único que hicimos fue dar trabajo. Nosotros no salimos con una canasta a regalar celulares, plasma y autos. Lo que hicimos fue generar condiciones, que la economía genere condiciones de trabajo y que tu sueldo te rinda. Entonces tu sueldo te rendía porque tenías subsidiado una cantidad de servicios, tu sueldo te rendía porque no le tenías que dar unos mangos a tus viejos porque tus viejos tenían una jubilación, y si tu viejo se moría cobraba la pensión tu mamá. Entonces todo eso fue el modelo que se llevó adelante, que permitió tener una Argentina con un alto nivel de consumo, que entre otras cosas nos permitió tener un crecimiento económico en momentos muy difíciles de la economía mundial, porque la verdad que hay que decir que la economía mundial sigue estando en crisis, así que no hay crecimiento de la economía. Entonces ahí me parece que es lo que pasa, ¿no? Y la luz al final del túnel es hasta ahora no aparece ni una pequeña velita, ¿no? Esto creo que hay que decirlo con claridad. Yo creo que este segundo semestre va a ser peor que el primero, y que si no hay modificaciones económicas de las políticas económicas que se llevan adelante, bueno, me parece que claramente la situación de los argentinos va a ser complicada, ¿no? Eso te quería preguntar, porque hasta hace unos meses se hablaba del segundo semestre. Después, bueno, también surgió esto de la luz al final del túnel, y el túnel parece que está llegando, o el final de ese túnel, en el 2017. ¿Cómo ves el escenario político en el 2017 y si la ves a Cristina participando en este escenario, sí, digamos, movido por pronto?
yo no voy a decir nada nuevo. Los escenarios políticos de las elecciones intermedias en general son escenarios calcados en la Argentina y en el mundo. Se vota a favor o en contra de quien está gobernando. Entonces, seguramente que si la situación económica sigue siendo una situación económica de deterioro, las elecciones van a ser más complicadas para el gobierno. Si el gobierno cambia la política económica y, por ejemplo, suprime los tarifazos, decreta un aumento de emergencia para jubilados, pensionados y asignación universal por hijo, impulsa la reapertura de paritarias, quizás logre cambiar el clima económico que existe hoy en Argentina, pero el escenario, si no, el escenario político va a ser un escenario político de estas características. La sociedad va a ir a votar en contra, o le va a dar renovar un voto de confianza a Macri, o le va a poner un voto de censura al gobierno. ¿Dónde la veo a Cristina? La veo protagonizando. No quisiera que fuese candidata, porque la verdad es que no le suma nada a Cristina ser candidata en la elección parlamentaria como candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, porque uno presupone que Cristina, si tiene alguna intencionalidad, cosa que yo no la sé, ¿no? Tendría la intencionalidad de volver a ser presidenta. Entonces, para volver a ser presidenta tiene que competir en el 2019. En el 2019, usted imagínese, va a haber dos candidatos que están puestos. Macri, que va a querer su reelección, y Cristina. No necesitan ir a la instancia del 2017, que es una instancia, como diríamos futbolísticamente, una eliminatoria, ¿no? Para ver quién pasa. Si Cristina va a la elección en el 2017 y gana la elección, igual va a tener que competir contra Macri en el 2019. Si Cristina no gana la elección en el 2017, se complica. Entonces, la verdad es que yo creo que Cristina tiene que estar conduciendo el proceso electoral, teniendo listas kirchneristas a lo largo y ancho de toda la Argentina, pero a mi criterio, si es por gusto, diría que no me gustaría que Cristina fuese candidata. Después entran otras variables o otros análisis, por ejemplo, la necesidad, pero es la necesidad del espacio político, no la mirada sobre Cristina, ¿no? Bueno, hubo un tema que, hablando de las elecciones también y cómo desde los que ahora son oficialismo, atacan al Frente para la Victoria, se destacan varios temas. Uno de esos es un colega tuyo, porque está en el Parla Sur, que es López. Y la gente se pregunta por qué López todavía no fue expulsado del Parla Sur, cuando el Frente para la Victoria había dicho que iba a proponer su expulsión. Bueno, no fue expulsado porque los legisladores de Cambiemos, fundamentalmente 4 de ellos, que son los ligados al PRO y a la coalición cívica, Zúbique, Rodríguez Simón y otros 2 más, votaron en contra. No votaron a favor de la expulsión de José López, ¿no? Y bueno, y por eso entonces lo que terminó sucediendo es que la situación quedó ahí en un limbo. Esperamos que en esta próxima sesión, que es en el mes de agosto, tengamos la posibilidad de que en esa sesión poder efectivamente expulsarlo a López del Parla Sur, porque creo que el caso López fue un caso tan conmocionante para la sociedad argentina, que indignó tanto a la sociedad argentina, que el Parla Sur, que era el ámbito en donde estaba López, tenía que tener una respuesta de la misma jerarquía, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su contundencia, que la indignación que había generado. Y esa respuesta era la expulsión, no era ninguna otra, porque lo otro iba a parecer atenuado, como protegiendo a nada que quisiésemos proteger. A nosotros lo de López nos indigna tanto como le indigna a cualquiera, ¿no? Y en tu opinión podríamos sintetizar de que es una estrategia política del PRO haber impedido la expulsión. Yo creo que jugó esa cuestión de la mezquindad política, de la politiquería, de decir, bueno, no votamos la expulsión para tenerlo más tiempo en el candelero, pero la verdad es que después tuvieron que volver a la Argentina y explicar por qué no votaron la expulsión, así que en general me parece que fue una estrategia política equivocada y quedaron entrampados, ¿no?